Dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 2. 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta palabra tiene mucho significado, y realmente lo que ocurrió aquí, la transfiguración de Jesús, es un anticipo, es un adelanto de lo que vamos a ver todos los redimidos en la segunda venida. Fue un cambio físico, su rostro, todo, como también dice la palabra de Dios, que nosotros seremos transformados. Nuestros cuerpos van a ser pues similar a esto, me imagino, porque una transformación, metamorfos, un cambio humano. Por eso es que los discípulos aquí dicen que quedaron espantados, y se ofreció Pedro, porque no sabía, dice aquí la Biblia, hacerle una enramada para cada uno. Es increíble. ¿Y por qué digo yo que esto es un anticipo de la segunda venida? Porque en el contexto aquí atrásito, donde empecé a leer, también dice: les dijo Jesús, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces está claro, ¿no? ¿Quién vio? Eh, Porque al leer este pasaje podemos decir, bueno, pero ellos todos murieron y no se ha visto. Por eso es que Pedro, Juan eran los que estaban ahí cuando Jesús dijo estas palabras, y ellos fueron testigos, como digamos un adelanto, un anticipo de lo que vamos a ver en la segunda venida de Jesús. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿para qué fue que Dios llevó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan? No es que el Señor fueran los favoritos de él, pero ya muchas veces en la Biblia, en otras veces los incluía a ellos, ¿no? Porque ellos iban a ser realmente, y fueron los líderes de la iglesia. Ellos realmente, Dios les permite ver la gloria de su Hijo con un propósito: para fortalecerlos, para realmente reafirmarlos a su fe, porque lo que vendría iba a ser algo grande, ¿no? Ellos tenían que estar bien confirmados, bien realmente conscientes, ¿no? Y como testigos oculares de lo que vieron, realmente su fe fue más fortalecida, ¿no? Y vemos que estuvieron dispuestos a dar la vida. Cómo fue que murieron los apóstoles, fue increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares, y el mismo Pedro, el mismo Juan dice: nosotros le vimos. O sea, qué lindo, ¿no? Que Dios les permitió ver la gloria del Señor, y hoy también nosotros la podemos ver al contemplar realmente a Cristo, ¿no? Porque la frase que yo quiero realmente desarrollar es: a Él oíd. Este tema el Señor me lo dio de rodillas, y para mí no soy digno, ¿no? Dice aquí que de que ellos hablaban
porque el hecho de que haya aparecido allí, porque esta no fue una visión, no fue un sueño, esto realmente ocurrió así visiblemente, ¿no? ¿Por qué no apareció, digamos, Abraham, David, todos ellos? ¿Y por qué fueron ellos? Bueno, la cosa es sencilla, ¿no? A Moisés como el representante realmente de la ley, Elías, ¿no? Como el príncipe, como el representante de los profetas, porque Jesús dijo que ellos hablaron de él. Sí, de mí habló Moisés, y empezando, dice, desde Moisés, seguido por los salmos y los profetas, les declaraba lo que de él decía. Entonces, la Biblia realmente la vamos a entender cuando nosotros comprendamos que el personaje central se llama Jesús. Y bueno, dice que después desaparecieron. Por eso es que se oyó la voz del cielo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. O sea, pues él queda, ¿no? Y es triste que después de recomendar, por decirlo así, Dios a Jesús que lo oigamos. ¿Y por qué tenemos que oírlo? Como Pedro dijo, que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Y realmente es así, pero es triste que millones, ¿no? de gentes hoy, e incluso cristianos, ¿no? que decimos ser, no queremos escuchar la voz del Señor. Escuchamos otras cosas. Es increíble cómo el diablo quiere que lo escuchemos mejor a él, y hemos caído en esa trampa, ¿no? Y hoy vamos a escuchar qué beneficio y qué lindo es escuchar la voz de Jesús, ¿no? Porque Dios es el que está diciendo, pero este oír es el significado de la palabra contemplar. Y contemplar es muy lindo, porque es al contemplar a Jesús que nosotros vamos a ser cambiados, que nosotros vamos a ser contemplados, porque el ver la gloria de Dios a través de Jesucristo hoy nos permite al contemplarlo, pero si no oímos, o sea que oírlo significa no contemplarlo. Y ahí está el detalle, nosotros no queremos contemplarlo, y así no vamos a ser transformados, así no vamos a ser cambiados, y la Biblia no nos exhorta en toda la palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, miradme a mí y sed salvos los habitantes de la tierra. En otras partes realmente encontramos como en el caso de que María dice que escogió la mejor parte, estar oyendo a Jesús a sus pies. Así es de que a Él es nuestro ejemplo, a Él tenemos que imitar, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que escuchar, ¿no? Y aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 10, el versículo 38, encontramos que las hermanas de Lázaro, una de ellas entendió lo más importante, lo más urgente, porque lo que hacía Marta era bueno, pero María hizo la mejor parte. Y eso es lo que quiero leer un poco, ¿no? Aconteció, dice, que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer, dice, llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa es la clave, hermano. Oír a Jesús. Todo lo demás es importante, porque prepararle la comida a Jesús, más cuando él no iba solo, iba con sus discípulos mínimo, era importante. Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada en todas las cosas que estaba haciendo, pero deja a María, ella escogió la mejor parte. Entonces, que sea que nosotros escojamos, o que obedezcamos esa voz, a Él oír. ¿Por qué hoy realmente no lo queremos escuchar? Porque las palabras de Jesús, si yo estoy en pecado,
van a ser como aguijón, va a ser como pedradas, van a ser como garrotazos, ¿no? Pero si yo estoy bien con Él, he sido perdonado, he sido justificado, pues va a ser como un bálsamo, con cuerdas de amor, dice que nos llama. Su palabra es como la miel. Pero si yo realmente no quiero realmente contemplarle a Él para ser transformados, pues me va a ofender la palabra de Dios. Dura es esta palabra, voy a decir, ¿no? Así es de que yo te invito a que hoy podamos todos juntos, ¿no? A aprender lo que el Señor nos quiere decir. Y como dije yo antes, ¿no? Pedro y Juan y Santiago escribieron de que ellos fueron testigos de ese momento glorioso, ¿no? De cómo vieron ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis humana, ¿no? Un cambio radical en su cuerpo. Ya no era aquel hombre que Isaías dice que no tenía apariencia de bonito, ¿no? Un hombre normal y corriente, pero que allí les muestra su gloria. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Que esa esperanza es la que nos fortalece hoy a nosotros, el hecho de que estos testigos nos dicen, no, yo lo vi. Y nosotros tenemos esa esperanza. Vamos a ver eso también cuando Él venga, porque esa es nuestra esperanza. Si los muertos no resucitan, vano es todo. Pero yo creo, ¿no? Y tú también, que ese glorioso día, y eso es lo que, esa esperanza, esa fe que hemos puesto en esa manifestación que Él vendrá y ha prometido venir a traer a su pueblo, es la que nos sirve porque a lo mejor yo puedo decir, y yo lo he pensado, yo lo he dicho, ¿no? Que no he visto una cosa tan grande así, pero no necesitamos, porque esa esperanza de lo que vamos a ver nos tiene que fortalecer. Y hoy vamos a leer, por eso es que dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, las escrituras nos confirman que efectivamente el regreso del Señor va a ser así. También la Biblia dice que nosotros, este cuerpo que hoy se duele, se enferma, va a ser cambiado, va a ser transformado, va a ser igual. Entonces, eso debería de fortalecernos hoy en la prueba, en la aflicción, porque mientras tanto Dios les permitió ver a los discípulos la gloria de Jesús para fortalecer a esas personas, a Pedro, a Santiago, a Jacobo y a Juan, para que lo que iba a venir era grande. Igual nosotros vamos a padecer. Es triste que hoy no nos digan eso, porque no nos gusta. Por eso es que Jesús, sus palabras no las queremos oír, porque Él dice, que si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz cada día y sígueme, deja atrás el orgullo, que no sean tus planes, que sea mi agenda. Él nos llama a un cambio de vida, que entremos por la puerta estrecha. Por eso es que no queremos tristemente oír, pero esas son las palabras de vida eterna. Eso es lo que tenemos que escuchar, y claramente, ¿no? En el Sermón del Monte nosotros encontramos que es una palabra que si nosotros realmente no estamos contemplando, oyendo su palabra, nos va a chocar y nos va a ofender, y vamos a dejar a Jesús, ¿no? Como ya voy a leer. Entonces Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo es el mismo Santiago, son testigos, y aquí Pedro así lo enseña, ¿no? Como lo que pasó. Y dice aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos, dice, dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Esto no es un cuento, ¿verdad? Artificiosas, sino, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Qué bendición! Pues cuando Él recibió, dice, de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
O sea, Pedro está hoy como testigo de lo que vio, de la gloria de Dios a través de Jesús, y narra y dice, no, esto no es un cuento, esto yo lo vi. Entonces yo lo creo porque es la palabra profética, la palabra de Dios, y yo también, y tú lo vas a ver. Y dice aquí, y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Wow, o sea que, ¿qué más testigos? Ese fue el propósito. No es que tenía favoritismo con ellos, no, porque otros dicen que ellos eran como los poco más de que no entraban al carril, desobedientes. No. Acordémonos quién fue Pedro, ¿no? Cuando predicó, se convirtieron 5,000 y 3,000, ¿no? Él tenía la convicción que había visto, no, este es el Hijo de Dios, es el de Dios, nosotros lo vimos, que Él se transfiguró. Entonces, por eso, hermano, y tú también, cuando va a sanar a la casa de Jairo, también los que creían, ellos tenían fe, y entró con esos mismos tres. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros hoy nos debe de fortalecer? Es lo que sigue aquí en el mismo pasaje de que escribe Pedro, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, y él dice, para que nosotros hoy nos fortalezcamos en la fe, tenemos también, dijo él, la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice, es de interpretación privada. A Pedro no se le antojó decir esto voy a escribir, no, fue el Espíritu Santo que le inspiró. Por eso es que esta es la única, hermano, palabra inspirada. No hay más libros inspirados, porque es increíble, el canon bíblico con Juan se cierra en el Apocalipsis y ya no hay más. Lo que el Señor nos quiso decir es esto, ese es el error, ese es el problema, esa es la idolatría de la iglesia hoy. Por eso es que no escuchamos la voz de Jesús que habla en toda su palabra, y escuchamos a hombres, y más que todo leemos más libros que esta palabra inspirada, hermano. Esto es una realidad, porque nunca, dice la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como testigo Juan, él es el encargado, y él fue el único que murió de viejito, ¿verdad? Ya sabemos nosotros. Y él es el que, con él se cierra el canon bíblico. Ya no hay más palabra inspirada. Si no, eso no es bíblico. Aquí está claro. Tienes que meditar en esta palabra y no vivir en idolatría, y darte cuenta que efectivamente tenemos que oír esta palabra, ¿no? Porque esta palabra es la que habla de Jesús. Así es de que, bueno, depende de ti, ¿no? Y después el apóstol Pedro dice, ¿no?, que iban a venir falsos profetas, y él da todo el capítulo 2, que por los frutos, dijo Jesús, los vamos a conocer. Así es de que si tú y yo estamos oyendo, estamos contemplando a Cristo, nosotros no vamos a querer alimentarnos de otra fuente, ¿no? Ese alimento no nos va a parecer, incluso nos va a hacer daño, ni lo vamos a rechazar. Pero por eso es que hoy, ¿no?, Dios dice, a Él oír. Aquí, hermano, aquí está. Entonces, Dios es el que pide, ¿no? Dios es el que ordena. Oigan a mi hijo. O sea, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Él es el camino, ¿no? Él tiene el que dijo, yo soy el pan de vida. Realmente Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué es triste que hoy mejor escuchamos al hombre o a otras cosas o a las cosas de este mundo y no queremos escuchar la voz de Jesús? Bueno, realmente en el libro de Juan nos da
una idea, ¿no? Acerca de realmente por qué hoy nosotros no queremos escuchar a Jesús, ¿no? La misma historia de antes se repite y dice aquí, en el libro de Juan, el capítulo 6, versículo 60, dice, al oírlas, en las palabras de Jesús, ¿verdad? Muchos de sus discípulos se dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque sus intereses no eran los correctos, ¿no? Se acercaban a Jesús para que les alimentara el estómago, como hoy. Realmente lo que nos gusta escuchar son todos aquellos versículos que nos ofrecen prosperidad. Por eso es que es increíble hoy, ¿no? Yo estaba leyendo una vez en una librería la Biblia de las promesas. Todos aquellos versículos que a la gente le encantan, ahí están, pero toda la escritura dice de interpretación privada. Entonces las palabras de Jesús, como por ejemplo el Sermón del Monte, hermano, es triste que hoy la gente anda supuestamente buscando sermones en YouTube, en el internet, y el mejor sermón no lo queremos escuchar porque nos sentimos duro el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7, escúchalo, es la explicación de cómo viven los hijos, los que van a heredar el reino de Dios. Y nos damos cuenta que nos sentimos muy duros. Voy a leer yo más adelante una parte del Sermón del Monte para que nos demos cuenta por qué no queremos oír la voz de Jesús. Y ahí está la vida eterna, no hay más. Entonces, dice aquí, adelantando en el versículo 66, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Esta es la clave, hermano. Esto que te detenga si has pensado ya no oír la voz del Señor. Tú tienes, le dijo, palabras de vida eterna. Por eso tenemos que oírlo, hermano. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No me cayó bien la palabra, me cayó como aguijón. Es el mismo Jesús, es Dios y puede perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, y también le perdonó primero sus pecados. Por eso se sorprendieron que por qué perdonaba pecados. Bueno, él era Dios, es Dios. Entonces, hermano, no te preocupes. Y yo tampoco. Si la palabra me confronta, porque eso es lo que tiene la voz de Jesús, ¿no? Él confronta al pecador y le hace ver el pecado, pero no lo deja allí. Él quiere perdonar. Él es amplio en perdonar. Él tiene su misericordia. Dice que viene desde la eternidad. Entonces, realmente no sé, ¿no? Cómo tú vayas a recibir su palabra. Como miel, como aguijones, como que son cuerdas de amor que te llaman, como la miel. Bueno, tú sabrás, pero si de otra manera, Él puede perdonar. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente yo veo que hoy no queremos oír al Señor? Porque Él te dice claramente, ¿no? Deja de pecar, no peques más. Te confronta con el pecado. Deja atrás el orgullo. Toma tu cruz. Entra por la puerta estrecha. Pero todas esas cosas, Él es el que te da la fuerza y el poder, ¿no? Yo tengo que realmente clamarle a Él y Él tiene misericordia, ¿no? Entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 6, también el Señor nos dice estas palabras, ¿no? Y yo veo que también por esto nosotros no queremos escucharlo hoy, ¿no? Dice aquí, pero a vosotros, dice, los que oís. Él usaba mucho la frase también, el que tenga oídos para oír, oiga.
Entonces, en las parábolas, también en el Apocalipsis. Entonces, hermano, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si esta palabra que yo voy a leer nos confronta con el pecado, ya sabemos qué hacer, ¿no? El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Pero el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es lo que el objetivo de Dios, de declararnos en nuestro estado, ¿no? Para que vayamos a Él. Porque solo Él puede, tiene ese bálsamo, ese borrador que borra cualquier iniquidad y te quita esa carga. Porque si no, pues la carga yo la voy a llevar, ¿no? Por eso es que Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados del pecado, cargados de cualquier cosa, porque cuando vemos que esos leprosos fueron a Él, y la lepra es como un símbolo de pecado, ¿no? Toditos los leprosos que se pudieron ver salido de donde estaban, Jesús los pudo haber sanado, pero solo sanó a 10, en otra ocasión a 1, porque solo ellos creyeron y fueron a Él. Así es de que yo también puedo ser sanado del pecado, ¿no? Si voy a Él. O de otra cosa que a mí me pasa, Él tiene el poder si es su voluntad. Entonces dice aquí, este es como un examen que yo lo hago aquí en el Sermón del Monte. Dice aquí, mira, pero a vosotros, dice, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Cómo vamos hoy con estas palabras? Porque sigue aquí, no voy a adelantarme porque no tengo todo el tiempo de leer todo, pero dice aquí ya en el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y seréis vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es increíble porque dice aquí que así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, por esto, estas palabras para nosotros, para los discípulos antes las sentían duras porque estaban en pecado. Y pueden caernos a nosotros igual como aguijones, como pedradas o como le llaman la gente, garrotazos. Porque los garrotes son para las cabras, ¿verdad? Pero hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, ¿no? Entonces, por eso yo encuentro aquí que nosotros no queremos oír lo que nuestro Padre nos dice, oírlo a Él, porque yo tuve la oración y después le pedí a Él que quería escucharlo a Él. Y esto fue, ¿no? Ya Él ya nos reveló a escuchar, queremos escuchar la voz de Dios, aquí está en su palabra, en la palabra inspirada, a la única inspiración. Entonces, oídlo a Él, oídlo a Jesús. Lo mismo que me dijo a mí, te digo a ti, óyelo a Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna, ¿no? Y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, realmente otras palabras que nos parecen duras, pero no, hermano, no son duras. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Hermano, hoy es raro el predicador que predique las palabras de Jesús del Nuevo Testamento. Nos gusta Deuteronomio, todos esos libros, porque realmente no es, aunque hablan, toda la Biblia habla de Jesús, pero ya Jesús aquí en el Nuevo Testamento es claro y entendemos todo lo que nos quiso decir en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque realmente es una gran parte, como el 75%, dicen los teólogos, que ha traído el Nuevo Testamento del Antiguo, pero ya de una manera más clara, y Jesús lo explica bien claro, las cartas de Pablo igual, pero nos chocan, pero ahí está la doctrina, ahí está la enseñanza en el Nuevo Testamento, más estas palabras en rojo que el Señor nos marcó aquí, ¿no? Está la explicación de su santa ley, los 10 mandamientos. Entonces, a Él oír, aunque no te guste, aunque no me guste, oigámoslo, que Él tiene el poder para cambiarme. Entonces, hermano, claramente, no Él es el que dice. Entonces, realmente Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios, y eso no hay ninguna duda. Y como, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Lees yo esas preguntas a la Biblia, ¿cómo puedo yo ver hoy la gloria de Dios? Porque la Biblia claramente dice que somos transformados de gloria en gloria. Y también habla de que al contemplar el espejo, al contemplar a Cristo en la palabra. Entonces, en 2 de Corintios está realmente para mí la clave, ¿no? Dice aquí en 2 de Corintios 4:6, porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. O sea que al conocer yo, al contemplar yo a Jesús, al Evangelio, soy transformado, y así puedo yo ver la gloria de Dios. Y toda la Biblia habla de Jesucristo, porque si yo entiendo al leer la Biblia que aquí el personaje central es Jesús, es Cristo, yo la voy a entender y voy a ser cambiado, voy a ser transformado cuando yo contemple, porque cuando dice a Él oíd es a Él contemplar, y es al contemplar a Cristo que yo soy cambiado, que yo soy transformado, y así puedo ver la gloria de Dios. Y eso es lo que me fortalece, como a Pedro, Santiago y a Juan, mi fe, para que yo pueda hacerle frente a todas las aflicciones, lo que yo no entendía, ¿no? Y a las pruebas que porque van a venir en el mundo, tendrás aflicciones. Si ahorita no las tienes, espéralas como hijo de Dios, porque van a llegar. Pero que esta palabra sea ese confort para tu fe, que al ver, al contemplar la gloria, esa transformación metamorfos humana que Jesús les reveló a ellos, y ellos como testigo y nosotros como la esperanza que tenemos en la segunda venida, también nos fortalece a nosotros hoy, lo que leímos en segunda de Pedro, porque aquí también en este mismo, en segunda de Corintios, el Señor escribe, ¿no? En los cuales, dice, el Dios con D minúscula, refiriéndose al diablo de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabes que podemos ver la gloria? Claro, al contemplar a Cristo, el cual es la imagen de Dios, del Dios invisible. Bueno, es linda esta palabra, es clara, yo así la veo. Y también quiero yo leerte un texto que ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor en su palabra nosotros, porque realmente yo lo voy a leer y después voy a tratar de hacer conciencia, ¿no? A lo que yo hago. Dice aquí, Jehová el Señor, Isaías 54, por si lo quieres anotar. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado. ¿Cuántos cansados, angustiados, trabajados, ¿no? Hoy
Y Dios nos ha dado esta lengua, ¿no? Pero esta lengua tiene que ser ocupada porque hay que tener cuidado. Santiago dice que puede ser como gasolina en un fuego, ¿no? Puede encender cualquier cosa, pero tiene que salir de adentro la palabra, ¿no? Entonces dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Sí, el Espíritu Santo nos recuerda que no hemos oído la voz de Jesús y que tenemos que contemplarlo a través de su palabra, pero ignoramos esa voz, ¿no? Y es duro porque si lo seguimos ignorando, va a haber un día que ya no nos va a recordar el Espíritu Santo, pero hoy el Espíritu te está recordando y te dice, cada mañana Él nos dice, nos quiere dar esa palabra, dice aquí. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hermano, clamemos, oremos para que el Señor nos abra el entendimiento, nos dé estos oídos para que tengamos esa palabra para darle al cansado, al necesitado, que puede ser tu familia primeramente, tus vecinos y a las personas que el Espíritu te ponga. Pero yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios, porque si estás esperando como estábamos antes, que yo honestamente te soy sincero, ¿no? Y si me equivoco, que Dios me perdone, pero yo no encontraba en ninguna iglesia un sermón que me tocara, que yo dijera, viene directamente el Espíritu Santo, porque no había fuego en las iglesias. En los sermones de los pastores apagados. Y si tú no vas a encontrar hoy para mí pero no podemos conformarnos y en el día del juicio decirle, Señor, yo andaba buscando en San Fernando, en y otra iglesia y no encontraba. Él te va a decir, yo te di tu palabra, yo te hablaba que te levantabas mañana tras mañana y no lo hiciste, para que contemplaras, para que oyeras a Cristo. Así es de que, hermano, oye esa voz que se escuchó y que Pedro y Jacobo y Juan son testigos. Hermano, el Señor me la dio aquí de rodillas. A Él oír, hay que oír a Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Que Dios te bendiga y pues no va a haber excusa en el día del juicio. Porque si no hay palabra en los púlpitos, aquí hay palabra en tu casa. Y tenés que transmitírsela a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Que Dios te bendiga.